¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Hoy toca hablar de uno de los pocos grandes equipos de Europa que ya ha cambiado de entrenador antes de que se cumpliese la mitad de la temporada. El Chelsea destituyó hace apenas 2 semanas, un poquito más, a la leyenda, a Frank Lampard, y ocupa ese banquillo el de Stamford Bridge, un Thomas Tuchel que llegaba después de ser despedido del Paris Saint-Germain. Además, otra cosa por la que es interesante saber cómo juega este Chelsea es que va a ser el rival del Atlético de Madrid en esos octavos de final de la Liga de Campeones. Si recordáis, se ha conocido en los últimos días, el conjunto rojo y blanco va a jugar el partido de ida no en el Wanda Metropolitano, sino que va a ir al Estadio Nacional de Bucarest, donde hace un par de años ya ganó esa final de la Europa League. Creo que en ese momento ya era Europa League, ante el Athletic de Bielsa, en ese gran año que había hecho el equipo de Bilbao de la mano del entrenador argentino. Como os digo, es otro de los factores por lo que hay que saber, hay que conocer cómo juega, cómo funciona este Chelsea de Thomas Tuchel, que ha comenzado bien su andadura en el Chelsea. Sabemos que cuando un entrenador llega siempre hay un impulso positivo, todos los jugadores intentan ganarse el puesto, saben que la mayoría parten de cero, o esa es la teoría. Seguramente con algunos entrenadores siempre, pues haya jugadores que por sus características o porque ya lo conoce de una etapa anterior siempre partan con cierta ventaja, también obviamente por su calidad, pero en principio siempre que llega un entrenador nuevo hay ese impulso positivo dentro del vestuario, todos quieren hacerlo lo mejor posible para empezar a contar con los minutos que a lo mejor no tenían con el entrenador anterior. Por eso es tan importante que en esos primeros partidos las sensaciones, los resultados sean positivos, que la idea del técnico, pues haga que el equipo consiga goles, que mejore su juego o que simplemente consiga los resultados que no estaba teniendo con el entrenador anterior. Por eso quería destacar este inicio tan positivo de Thomas Tuchel en el Chelsea. De los 4 partidos que ha jugado hasta la fecha, este jueves juega otro, si no recuerdo mal, de FA Cup, ha ganado 3, ha sumado 5 goles a favor y tan solo 1 en contra, empate contra los Wolves en el debut, tan solo había tenido 2 días el técnico alemán para trabajar, ya vimos cierto cambio en el esquema y también en los movimientos de los jugadores. Victoria, la primera del técnico alemán como entrenador del Chelsea, por 2-0 ante el Burnley en su propio estadio. En el partido más difícil de los que ha tenido hasta ahora, victoria ante el Tottenham por 0-1, para mí un partido que mereció llevarse los 3 puntos, porque fue superior, creo que en la mayoría del encuentro, ante el Tottenham, y también victoria por 1-2 fuera de casa ante el Sheffield United. El balance de los 4 partidos: 3 victorias, 1 empate, 5 goles a favor, tan solo ha recibido 1 gol. Esto es el inicio positivo que para mí es muy importante, como os decía, porque cuando llega un entrenador se necesita que esos primeros contactos sean positivos, porque si no los jugadores rápidamente se dan cuenta de que la idea que está intentando implantar el técnico no surge efectos, que no merece la pena porque los resultados no van a llegar y empiezan a aparecer las dudas. Vamos a conocer un poquito más de lleno a este Chelsea, de las señas de identidad, que seguramente es lo más importante que tiene el equipo, que le implanta el técnico alemán a este nuevo Chelsea, que seguramente veamos con muchísima continuidad peleando por los puestos importantes de la Premier, porque ahora mismo, si no recuerdo mal, ya está muy cerca de los puestos de Champions, que en principio es el mínimo que al que ellos tienen que optar. Las señas de identidad son, como os digo, el 3-4-2-1 no se toca, lo vamos a comentar después. Quiere el balón, pero para atacar rápido, no busca tener la posesión por tenerla, le gusta presionar arriba, intentar robar lo más cerca de la portería rival posible, quiere salir jugando, acepta el desafío de salir jugando, tienen los jugadores libertad relativa en ataque, lo vamos a comentar después, y además está implantando una seguridad defensiva que ya habíamos visto con Frank Lampard al inicio de esta temporada, pero que en las últimas semanas no estamos viendo con el técnico inglés. Sobre ese esquema que no varía, ese 1-3-4-2-1, lo cierto es que a lo largo de los 360 minutos que ya hemos visto del Chelsea de Thomas Tuchel, tan solo en los últimos 15 del partido contra el Sheffield, hemos visto una pequeña variación, y es que entraba Kanté para situarse junto a Kovacic y a Jorginho y formando una línea de 3 en el centro del campo. Por lo tanto, parece claro que ese sistema no va a variar demasiado. Además, intenta presionar arriba para sacar la máxima ventaja de que el equipo contrario está muy abierto para sacar el balón. Sobre todo en estos encuentros sí que hemos visto contra el Tottenham que le dio muchísimo resultado. Apenas en la primera parte el equipo de José Mourinho pudo pasar del centro del campo con el balón controlado. Con el resto de rivales, al ser rivales menores, no han arriesgado tanto en la salida de balón y hemos visto que siempre intentaban lanzar el largo para sus delanteros. Además, siempre acepta el desafío de sacar el balón desde atrás,
seguramente con las referencias que tiene arriba de Giroud o de Tammy Abraham podría optar en algún momento por lanzar largo, pero de momento estamos viendo que hay jugadores, ahora lo explicaremos después, que son muy importantes en la salida de balón del Chelsea porque siempre intentan darle una salida limpia para que el balón vaya progresando a través de sus jugadores, sobre todo de sus centrocampistas. En todos los partidos hemos visto que tenía números altísimos de posesión, sobre todo contra el Burnley y el Wolverhampton superando el 70%, contra el Tottenham fuera de casa rondando el 60% y también contra el Sheffield en la última jornada que ha disputado muy cerca del 60 y 65%. Pero como os digo, es un equipo que intenta siempre atacar, intenta siempre hacer daño si el equipo rival deja espacios a su espalda, no quiere acumular demasiada posesión si no le sirve para hacer daño al equipo rival. Además, ha podido implementar esa seguridad defensiva de la que hablábamos anteriormente, porque tan solo ha encajado un gol y la verdad es que apenas ha podido tener ocasiones en contra. Otra de las principales señas de identidad de este equipo es que los jugadores que juegan en ataque tienen muchísima libertad para moverse en esas posiciones que para Tuchel son muy importantes, que estén siempre ocupadas, sobre todo cuando se va a enfrentar a equipos que le esperan muy atrás, que están muy cerca de su propia portería. Son esos espacios entre el central y el lateral que Guardiola denominaba como indefendibles. Tuchel pertenece seguramente a esa corriente del nuevo fútbol alemán de ritmo muy alto de juego, muy parecido a lo que intenta siempre Jürgen Klopp con el Liverpool, con ciertos matices, teniendo seguramente algo más de posesión y no siendo tan directo, pero pertenece, como os digo, a esa nueva escuela del fútbol alemán que está dando grandes resultados en Europa. Por ejemplo, el propio Tuchel consiguió llegar a la final de la Champions por primera vez con el Paris Saint-Germain la temporada pasada. Pero también tiene ciertos conceptos de un Pep Guardiola al que ya ha declarado que admira y al que se enfrentó durante su etapa en el Borussia Dortmund, si no recuerdo mal. Lo cierto es que conocemos en principio ese gran inicio que ha tenido el Chelsea, que para mí, como os digo, es muy importante. También conocemos las señas de identidad, pero lo más importante, seguramente lo más llamativo, es los jugadores que alinea el técnico alemán en estos 4 partidos y que yo creo que ya podemos sacar conclusiones del equipo. Si ahora mismo se jugase esa eliminatoria contra el Atlético de Madrid, cuál sería esa alineación que se enfrentarían al conjunto rojiblanco. Ya lo estoy viendo ahí, Mendy en portería, indiscutible. Kepa no ha tenido de momento oportunidades. En ese esquema de 3-4-2-1 tenemos a César Azpilicueta, que ya lo bordó en esa posición con Antonio Conte. Luego tenemos a Thiago Silva con la alternativa de Christensen y cerrando la posición de centrales Rüdiger, el carrilero derecho para Hudson-Odoi, también en el centro del campo indiscutibles Jorginho Kovacic, el carrilero izquierdo es para Marcos Alonso, que también llegó con Antonio Conte a esa posición y que creo que es muy buen carrilero. En el lateral no tanto, pero carrilero suele brillar mucho. Y en la posición de media punta es donde más jugadores han brillado. Hemos visto también esa libertad de movimientos. Para mí ahora mismo los titulares son Mason Mount y Timo Werner. Y en la zona de ataque, en la punta, tenemos a un Giroud que ha sido titular en 2 ocasiones por delante de Abraham, que lo fue una, y un Timo Werner que también ha dado buen rendimiento en esa posición, pero que yo ahora mismo lo veo más en esa zona de la media punta izquierda. Desde que el técnico alemán se hizo cargo del Chelsea, ha tenido que ir rotando mucho y por eso veis debajo de cada nombre de los titulares la alternativa o los jugadores que han ido también disputando minutos en esa posición. La gran duda seguramente, si hoy se disputase o mañana la eliminatoria contra el Atlético de Madrid, sería quién va a ser el titular en ese carril derecho. En los primeros partidos fue muy importante Hudson-Odoi, después hablaremos de él, pero obviamente es un extremo que tiene gran 1 para 1, pero que defensivamente no tiene tantas virtudes como el lateral, que es Reece James, que también tiene un gran golpeo de balón, pone muy buenos centros, pero que obviamente seguramente si tuviésemos que decidir para el partido que se juega en Stamford Bridge, podría ser Hudson-Odoi. Si tuviésemos que jugar el partido de ida en el Wanda, o en esta ocasión se va a jugar en el Estadio Nacional de Bucarest, seguramente para ser más conservador viésemos a Reece James ocupando esa posición. Vamos también con los nombres que para mí destacan más en este esquema. Siempre hay jugadores en todos los equipos que suben el nivel, que hacen que ese sistema se convierta en mucho mejor, y obviamente este Chelsea no va a ser una excepción. El primer nombre, sin ningún tipo de dudas, tiene que ser el de César Azpilicueta, que ya brilló con este mismo esquema defendiendo o jugando como defensa en esa zona de 3 por la zona derecha. En ataque se convierte en un centrocampista más, sobre todo es muy importante a la hora de conectar con la siguiente línea, cuando el equipo contrario está intentando presionar al conjunto de Tuchel con 2 delanteros.
él siempre sale por esa zona derecha, puede avanzar los metros tanto para encontrar al media punta que está esperando en esas posiciones que comentábamos antes, como para conectar con el carrilero. Incluso en algunas ocasiones, cuando no le presionan o le dejan libertad, él obviamente, que ha sido lateral toda su vida y que tiene muy buen centro, llega prácticamente a la frontal del área contraria desde la zona derecha siempre y pone esos centros que el delantero de su equipo, ya sea Giroud o Abraham, que sobre todo son los que van más fuerte en los balones aéreos, encuentren esas soluciones y crean también ese tipo de ocasiones. Además, Azpilicueta fue el primer marcador, el primer goleador de esta etapa de Thomas Tuchel en el Chelsea, marcando un auténtico golazo en su victoria contra el Burnley. Otro jugador que también es muy importante es Jorginho, el jugador italiano, que ya llegó con Mauricio Sarri para ser muy importante en la salida de balón, siendo siempre el jugador que equilibra el juego y que da un primer toque muy importante, y lo cierto es que en esta etapa con Thomas Tuchel estamos viendo ese rendimiento. Además ha sido capaz de anotar 2 goles y ha jugado todos los minutos de momento en el Chelsea de Thomas Tuchel. Está siendo sobre todo importantísimo en la salida de balón, cayendo hacia la zona de un central. El resto, los otros 3, se abren, es decir, Thiago Silva sobre todo va a la zona como de central derecho, Azpilicueta hace de lateral derecho, Rüdiger hace como de lateral izquierdo y, como os digo, Jorginho baja desde el centro del campo a esa zona para ser otro central más, y a partir de ahí siempre intentar encontrar al jugador que está liberado, también combinando mucho con un Mateo Kovacic con el que se entiende muy bien. Sobre todo si veis los partidos vais a ver que se dan muchos pases entre ellos, pequeñas combinaciones al primer toque sobre todo, que siempre intentan hacer para liberarse de la presión del equipo contrario. Por eso yo creo que Jorginho, como os digo, tiene que tener un papel muy importante, y después hablaremos de si otro jugador, Kanté, del que se ha hablado muchísimo y que Thomas Tuchel elogió bastante en esa primera rueda de prensa como técnico del Chelsea, puede hacer ese papel o si puede hacer el de Mateo Kovacic en ese centro del campo. Otro de los nombres que yo quería también destacar es el de Hudson-Odoi, sobre todo en los primeros 2 partidos contra Wolves y contra Burnley fue fundamental, fue el principal, podríamos decir, foco de ataque del Chelsea, que simplemente con ponerlo muy cerca de la banda derecha, pinchado prácticamente como un extremo y dándole el balón, gracias a su gran 1 para 1, fue el principal creador de ocasiones del Chelsea en esos 2 primeros encuentros. Lo vimos más tarde contra el Tottenham jugando también como media punta, porque Reece James ocupaba ese carril derecho, que como os digo es seguramente la gran duda que ahora mismo tendríamos en el 11 de Thomas Tuchel. Yo creo que sobre todo su rendimiento como carrilero en partidos en los que el Chelsea puede arriesgar un poquito más puede ser muy importante, y de momento es el jugador que más ventajas, que más oportunidades está creando en esta primera etapa, en estos primeros encuentros del nuevo Chelsea de Thomas Tuchel, del entrenador alemán. Además es que su altura en el campo siempre determina cómo está el Chelsea de colocado, es decir, si nadie le va a presionar, él tiene mucho espacio y muchos metros para correr hacia adelante y obligar al equipo contrario, un poquito parecido a lo que suele hacer Dembélé en el Barça, ¿no? Cuando él tira de ese 1 contra 1 y llega a la línea de fondo, todo el equipo contrario tiene que estar muy cerca del punto de penalti y aparecen los espacios cerca de la frontal o cerca del punto de penalti. Por eso, mientras preparaba el vídeo, me surgía el mote, o bueno, no sé cómo decirle, el ascensor del equipo. Si él está muy cerca del área contraria y recibe el balón con muchos metros para correr, para tirar de ese 1 para 1, el Chelsea siempre está muy cerca del área contraria. Para mí Hudson-Odoi es muy importante, o de momento lo es, en el esquema de Thomas Tuchel. Y 2 jugadores para terminar que se han ganado por su rendimiento su lugar en el 11, su puesto como titulares. El primero es Timo Werner, el alemán del que ya hablamos en ese vídeo que hice poniéndole nota a los fichajes más importantes que se habían dado en el mercado europeo. Os dejo por aquí el vídeo si aún no lo habéis visto. Lo cierto es que para mí está jugando muy bien, ha provocado por ejemplo 2 penaltis, ha dado una asistencia y está jugando en esa media punta izquierda, que es una posición muy parecida, con un esquema también idéntico diría yo, al que le hizo brillar sobre todo la temporada anterior de la mano de Julian Nagelsmann en el RB Leipzig. También ha jugado como delantero en ese partido contra el Tottenham, donde provocó un penalti, y lo cierto, como digo, es que está creando muchas ocasiones pero no las está materializando. Lo único que le está faltando, aunque es lo más importante obviamente, es esa finalización de cara a portería, pero como os digo, se está entendiendo muy bien con los compañeros y creo que está jugando bastante bien, y por eso se ha ganado ese puesto en esa media punta izquierda. Y el otro seguramente sea el mejor jugador del Chelsea en lo que vamos de temporada, Mason Mount, que parecía que iba a ser, después de la salida de Frank Lampard, el gran perjudicado. Parecía que
Tuchel llegaba simplemente pues para dar confianza a los fichajes que habían sido importantes, a Havertz y a Ziyech, pero de momento el mediapunta inglés se ha quedado con esa posición de la mediapunta derecha, está haciendo también mucho trabajo desde esa zona para la defensa, ofrece muchísima movilidad, es un jugador que entiende muy bien cómo atacar los espacios y que llega muy bien desde atrás para llegar al punto de penalti y conectar con esos carrileros que normalmente están en la línea de fondo y siempre intentan poner ese balón atrás en una jugada que hemos visto bastante y que ha sido con las que más oportunidades de gol ha creado. Ya hemos hablado de los jugadores que ahora mismo yo creo que serían titular en un gran partido, de las principales señas de identidad de este Chelsea, de los jugadores que más importantes están siendo en este cambio de esquema de Thomas Tuchel. Y ahora también hay que hablar un poquito de cómo defienden. Ya os decía antes que intenta siempre presionar muy arriba, ya sea en la salida de balón o tras pérdida, para estar muy cerca de la portería contraria y hacer daño, bueno, pues cuando el equipo rival está más desordenado. Y lo cierto es que defensivamente estamos viendo un equipo que varía su esquema, pasa por momentos a tener un 4-3-2-1, cuando el equipo contrario ataca por una de las bandas, es el carrilero de esa zona el que salta, formando prácticamente junto a los centrocampistas una línea de 3. Lo que ocurre es que el resto de la línea defensiva se recoloca. Por ejemplo, César Azpilicueta, si estuviéramos hablando de la banda derecha, pasa como lateral, los dos centrales se colocan en el centro del eje y el carrilero de la otra banda, en este caso Marcos Alonso en el ejemplo, pasaría como lateral izquierdo. Como os digo, formando un 4-3-2-1 porque los mediapuntas no ayudan demasiado. Mason Mount sí que hace más esfuerzos que un Timo Werner que normalmente, como ya veíamos en el RB Leipzig, siempre está más pendiente de la transición, de ser una amenaza al espacio, que de estar pendiente defensivamente de cubrir a un jugador que suba por esa banda, porque se entiende que eso ya lo va a hacer o uno de los centrocampistas o el otro carrilero que esté formando en ese momento una línea de 4 en defensa. Además, hemos hablado también ya de esta línea defensiva, de cuáles son sus principales señas de identidad, y ahora nos vamos al ataque, porque estamos viendo sobre todo que con este cambio de esquema, con los dos carrileros que siempre le dan muchísima amplitud al Chelsea para crear esos espacios por dentro y que el balón llegue a esas posiciones de las que os hablaba anteriormente, que Thomas Tuchel cogió, por decirlo así, copiado de los esquemas de Pep Guardiola, esa posición entre el lateral y el central del equipo rival, cuando normalmente están esperando muy atrás, muy cerca de su propia portería. Siempre que encuentra espacio para correr lo intenta aprovechar, y obviamente tiene jugadores para ello, como Hudson-Odoi, que es un jugador muy rápido, Werner, Ziyech, Mount, que tiene muy buena conducción también, y así han llegado algunos de sus goles, pero la mayoría han sido por penaltis provocados por Timo Werner. Os decía antes que el alemán está siendo importante también en esas transiciones y fruto de la conexión entre los carrileros y los mediapuntas, atacando sobre todo esa zona del punto de penalti, que es donde más ocasiones o cuando más ocasiones ha podido crear este Chelsea de Thomas Tuchel, que de momento pues ofensivamente no ha brillado demasiado, pero le ha valido para sumar 9 puntos de 12 posibles en la Premier League. Y vamos también, para terminar con el vídeo, con las dudas que genera este nuevo Chelsea del técnico alemán. ¿Potencia el sistema a Werner, Havertz, Ziyech y Mount? ¿Pueden jugar juntos con este esquema y con esta idea de juego Havertz y Ziyech? ¿Qué pasa con Kanté? ¿Qué pasa con el centrocampista francés del que Tuchel había hablado maravillas? ¿Trabajan demasiado cuando el Chelsea está defendiendo los dos centrocampistas? Esas son algunas de las dudas. Sobre la primera, yo creo que el sistema es muy bueno para los dos mediapuntas que están por detrás del delantero, porque, como os digo, tienen libertad, pueden incluso intercambiar las posiciones entre ellos y también con el carrilero, pero lo cierto es que a mí se me hace muy difícil ver con esta identidad de juego, que intenta siempre tener un ritmo muy alto y siempre intentar presionar arriba, ver juntos tanto a Havertz como a Ziyech. Ya lo vimos en el primer partido contra los Wolves, y lo cierto es que vimos un equipo bastante más lento que cuando Mount o Werner han ocupado esas posiciones. Vamos a ver, porque seguramente yo creo que no los vamos a ver demasiado juntos, y que Mason Mount o Timo Werner van a estar siempre en una de las dos zonas de la media punta. ¿Qué ocurre con Kanté? Esta seguramente es la gran duda en cuanto al 11 de jugadores que podrían entrar, pero el papel que está haciendo Jorginho creo que no lo puede hacer. Kanté no tiene esa calidad para bajar a la zona de la defensa para ser importante en esa salida de balón, tampoco es un organizador en el primer pase. Seguramente, como lo ha utilizado Tuchel, sí que puede hacer el papel de un Mateo Kovacic, del que sí estamos viendo que tiene llegada al área, esa conducción brillante del croata. Seguramente Kanté no sea fuerte o no sea tan fuerte en ese tipo de características,
pero lo cierto es que defensivamente puede hacer mucho más trabajo que el croata porque tiene mucho más recorrido y defensivamente entiende mejor cómo poder robarle el balón al equipo contrario, y para presionar creo que también podría brillar. Y la otra duda, para terminar, es si trabajan demasiado esos dos centrocampistas. Para mí este es el gran problema que le estoy viendo a este nuevo esquema de Thomas Tuchel y a cómo está afrontando los encuentros. Seguramente no estamos viendo sufrir tanto a los centrocampistas porque el Chelsea está teniendo muchísimo el balón a lo largo de los encuentros, pero si el equipo rival no pierde el balón en su salida y llega a esa zona de 3/4 del Chelsea, los dos centrocampistas tienen que hacer un recorrido brutal que es prácticamente inaguantable durante los 90 minutos ante un equipo que vaya a darle velocidad al balón y que vaya a llevar el balón de una banda a otra. Va a necesitar o que los dos mediapuntas trabajen mucho más de lo que lo están haciendo, o que el sistema cambie cuando están defendiendo para pasar a un, por ejemplo, 4-4-1-1, por ejemplo, algo parecido, porque si no va a ser muy difícil que esos dos centrocampistas puedan aguantar en partidos importantes, en partidos igualados contra rivales de mucho nivel que quieren tener el balón, que puedan aguantar ese gran desgaste que van a tener. Espero que os haya ayudado este vídeo para conocer un poquito mejor o para conocer directamente al que va a ser el rival del Atlético de Madrid en esos octavos de final de la Liga de Campeones. Yo creo que es un equipo divertido de ver, que le va a poner las cosas complicadas al equipo del Cholo Simeone y que en la Premier League va a intentar, sobre todo, visto que está muy lejos ya de la lucha por la Premier League, acabar en la cuarta posición. Espero en comentarios que me dejéis qué os parece este nuevo Chelsea de Thomas Tuchel, si os está gustando, si os ha gustado esta pequeña explicación, este pequeño análisis que he hecho yo en el vídeo de hoy. Si os ha gustado, me ayuda muchísimo que dejéis vuestro like y que os suscribáis al canal. Nos vemos en el próximo.